Alabanza a Dios. Dios bendiga su vida, hermano, hermana. Dios le bendiga. Mi nombre es José Manuel Zavala. En esta hora voy a presentar este tema. Falsos pastores. Escucha el tema, falsos pastores. Basado en Filipenses capítulo 3, versículo 2. Dice la palabra honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Guardaos de los perros. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Es bien importante saber los tiempos que estamos viviendo. Es bien importante darnos cuenta de que hay falsos pastores. Y a causa de estos falsos pastores hay tanto engaño, hay tanta maldad, hay tanta apostasía. Porque son falsos pastores en la mayoría de los que usted puede ver en el mundo. Hay pastores llamados de Dios, pero son pocos. Y falsos pastores abundan, como que usted vaya a comprar pan a la venta, a la tienda, a la pulpería. Dese cuenta usted que de repente en una aldea tan pequeña, hay muchos pastores. No debe ser así porque Dios es sabio y ordenado. Hay ciudades que son tan pequeñas y hay cantidades de pastores en una sola ciudad. Y la mayoría de estos pastores son apóstatas, hombres que no están preparados, capacitados para poder enseñar la palabra de Dios. El que dice ser pastor y no sabe cómo hacer las cosas para Dios es un falso pastor. El que desconoce la doctrina de Cristo es un falso pastor. ¿Cómo puede un falso pastor discipular o enseñar o capacitar a otros si desconoce el cimiento de la sana doctrina de Cristo, el fundamento de la doctrina de Cristo? La doctrina de Cristo tiene cimientos que hay que conocerlos para poder hacer lo agradable y perfecto delante de Dios. Para poder hacer la voluntad de Dios tenemos que conocer bien las Sagradas Escrituras. Los falsos pastores no conocen la doctrina de Cristo. Por tanto, van a hacer cosas incorrectas. Van a hacer cosas desviadas de la verdad. Desviadas de la doctrina de mi Señor Jesús. Y eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia en Filipos: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Lastimosamente hay hombres y mujeres escuchando a falsos pastores, a personas indoctas, personas que no han sido capacitadas, que no han sido discipuladas por un apóstol. Hay tanta falsedad y culpables son los falsos pastores. Pastores que no se han dejado instruir, pastores que no se han dejado discipular, pastores que no se han dejado capacitar con el conocimiento y entendimiento de la doctrina de mi Jesús. Todo aquel que dice ser pastor y que no entiende cómo hacer las cosas para Dios, ese es un falso pastor. Son los tiempos bien peligrosos, tiempos finales. Estamos a más de 2000 años que Cristo vino a la tierra. Y Cristo ha llamado verdaderos pastores para cuidar las ovejas. Un verdadero pastor tiene cuidado con la doctrina. Un verdadero pastor ama la palabra de Dios,
ama su salvación primeramente. Pero estos falsos pastores no les importa la salvación de ellos mismos ni la salvación de otros. Por tanto, hacen las cosas a la manera de ellos. No les importa si están haciendo las cosas bien delante de Dios o las están haciendo mal. Y muchos se van a ir al infierno por estos falsos pastores. Aleluya. Un pastor es el que se atreve a enseñar a otros. Es el que cree que sabe y puede enseñar a otros, porque un pastor se constituye en un maestro. Pero ¿qué clase de pastor será que usted tiene, hermano, hermana? ¿Tendrá un verdadero pastor o un falso pastor? Guardaos de los falsos, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos. Hay tanta gente que está desviada de la doctrina de Cristo por falsos pastores. Pastores que les interesa su propio ego. Amadores de sí mismos. Que son atrevidos a tomar este ministerio pastoral solamente por tener un estatus de vida. No aman a Dios, no aman a Jesús, no aman su palabra, no aman el Espíritu Santo. No les importa la verdadera adoración que Dios recibe. No les importa el verdadero culto que Dios recibe. No les importa la verdadera alabanza que Dios quiere que su pueblo le dé. No les importa la salvación. No les importa el crecimiento de las ovejas, el crecimiento espiritual. ¿Y cómo puede un falso pastor instruir a otros si él no ha sido capacitado, si no ha sido discipulado por un apóstol? Óigame, en el orden de Dios, en el trabajo de Dios hay un orden. Dios ha llamado apóstoles para capacitar, instruir a pastores. Hay de aquellos pastores que no se dejan capacitar por un verdadero apóstol del Espíritu Santo. Será un pastor engañado y engañando a otros. Escuche esto. Aquel pastor que no ha sido discipulado por un verdadero apóstol estará engañado y engañará a otros, porque va a desconocer de la sana doctrina de mi Cristo. En la sana doctrina de mi Cristo hay muchos niveles de la doctrina que hay que conocerla para poder enseñarla y aplicarla y poder practicarla, para poder hacer la voluntad de Dios. Por eso en Mateo capítulo 7, del verso 20 al 23, en aquel día muchos van a querer entrar al reino de los cielos y el Señor no los va a dejar entrar. Y muchos le van a decir: Señor, en tu nombre profetizamos, Señor, en tu nombre hicimos milagros, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Y el Señor Jesús les va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os conocí. Porque nunca hicieron la voluntad de Dios, porque no tuvieron la doctrina exacta, la doctrina sana, perfecta, para ser edificados. ¿Cómo puede un falso pastor edificar la iglesia si no tiene la doctrina, si no tiene los cimientos de la doctrina de Cristo? ¿Cómo estarán sus ovejas? Estarán engañadas, mal alimentadas.
con un evangelio adulterado, con un evangelio desviado de la verdad. Y este es el cuidado que Pablo tenía en las iglesias. Guardados, dije Pablo, cuídense de los perros, cuídense de los malos obreros, cuídense de los mutiladores del cuerpo. Aleluya. Hay que tener cuidado en estos tiempos, porque el asunto es que hay que agradar a Dios. Pero las personas hoy en día no les importa quién es su pastor, si verdaderamente su pastor tiene llamado de Dios, si verdaderamente su pastor tiene la doctrina de Jesús, o si es un falso pastor, no le importa. No les importa. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos de los falsos pastores. Hay ciudades tan pequeñas y hay hasta 60, 70 pastores. Es algo ilógico. Hay aldeas tan pequeñitas y hay hasta 8 o 10 pastores, 5 o 6 pastores. Moisés era un pastor, pastoreaba más de 600,000 personas. Eso quiere decir que es una población más grande que cualquier ciudad pequeña. Los pastores de Dios son escogidos y son personas muy inteligentes. Miren lo que dice Jeremías capítulo 3, versículo 15. Jeremías capítulo 3, verso 15. Dice Jehová, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Un verdadero pastor no es cualquier cosa. Es un hombre que tiene ciencia, que tiene inteligencia en la palabra de Dios. Pero hoy en día las personas no les importa oír a cualquier persona. Y por eso muchos se van a perder. Jesús dijo una palabra: el ciego que guíe otro ciego, ambos se van al abismo. Los pastores son guías. Los pastores son llamados a pastorear ovejas, a guiar ovejas. Pero si tu pastor es un falso pastor, te va a desviar, te va a guiar a la mentira, al engaño, y te va a llevar a la perdición. A las personas no les importa, como venía diciendo, si verdaderamente tienen un verdadero pastor o es un falso pastor. Hay verdaderos pastores constituidos por Dios. Efesios capítulo 4, verso 11. Pero los verdaderos pastores están sujetos a los verdaderos apóstoles. Se dejan capacitar, se dejan instruir por los verdaderos apóstoles. Porque la doctrina de Cristo es revelada primeramente a los apóstoles. Efesios capítulo 3, versículo 5. Nadie puede pastorear sin la doctrina de Cristo. Nadie puede ser pastor sin ser discipulado primero. Porque si no es discipulado primero, entonces ¿qué va a enseñar? Por eso hay tantas personas engañadas, desviadas de la sana doctrina de mi Cristo, comiéndose un mensaje adulterado que tiene la mitad verdad y la mitad mentira. Dios no quiere así que sus ovejas se alimenten de esa manera. Dios quiere que sus ovejas coman un alimento puro, genuino.
Pero hay pastores que no están capacitados para enseñar. Ya lo dije, el pastor tiene que ser un maestro. ¿Y cómo puede ser un buen maestro si no tiene la doctrina? ¿Qué va a enseñar? Falsedades, contaminaciones, mezclas. Es tiempo de despertar, hermanos, hermanas, y darnos cuenta quién nos va a pastorear. Si es un hombre que está capacitado, que si tiene la doctrina de Cristo. Al no tener la doctrina de Cristo, es un falso pastor. Esos pastores falsos, es mejor que se vayan a sembrar yuca, que vayan a sembrar mejor cebolla, que vayan a sembrar mejor maíz, y no que estén estorbando, que estén engañando a personas, desviándolas de la verdad. Pero las personas hoy en día, como no aman la palabra de Dios, al no amar la palabra de Dios, no van a conocer los cimientos de la doctrina de Cristo. Entonces van a ser engañados por estos engañadores, falsos pastores. Bienaventuradas las iglesias, las congregaciones que tienen verdaderos pastores, pastores del Espíritu Santo, pastores que se han dejado capacitar por un verdadero apóstol del Espíritu Santo. Aleluya. Las personas creen que el Evangelio de Dios es juguetería. Esto no es de jugar a la iglesita. Esto es serio. Se trata de una salvación. Se trata de que vamos a una eternidad. Y el que haga bien las cosas va a ir al cielo. Y el que haga las cosas malas va para el infierno. Yo no le voy a mentir. Si usted no pone por obra esta sana doctrina, usted va para el infierno. Si usted no le da un verdadero culto a Dios, usted va para el infierno. ¿Y cómo va a conocer el verdadero culto a Dios? Cuando usted conoce la sana doctrina de mi Cristo, la verdadera adoración que Dios recibe. Un falso pastor jamás le va a enseñar la verdad, porque él mismo la desconoce. Los falsos pastores desconocen la doctrina de Cristo. Por tanto, no la pueden poner en práctica. No la pueden poner por obra. Y usted que quizás lo escucha, usted que quizás anda siguiendo a estos tipos de hombres, usted se va a ir al infierno. Por no tener cuidado con la doctrina de mi Señor. La palabra que Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y los que te oyeren. No crea que son palabras cualquiera. El que no cuida la doctrina de mi Jesús se va a ir al infierno. La gente cree que solo por estarse congregando en un templo ya tiene la verdad. No, no, no. No nos engañemos. Escudriñemos las sagradas escrituras, porque en ella os parece, dijo mi Jesús, que tenéis la vida eterna. Las congregaciones que no tienen verdaderos pastores están engañados y están engañando a hombres y mujeres. Los están llevando a la perdición. Los están desviando de la verdad. Una cosa es Cristo, la verdad por excelencia, pero otra cosa es conocer las verdades que la Sagrada Escritura tiene. Solo el que conoce y tiene entendimiento de la palabra de Dios puede hacer las cosas bien, como Dios quiere. Solo el que tiene conocimiento y entendimiento en la palabra de Dios puede hacer la voluntad de Dios.
De otra manera, estaría haciendo las cosas ignorantemente, vanamente. Usted no puede hacer algo bien si usted lo desconoce, si usted no lo entiende. ¿Cómo puede un hombre y una mujer darle un verdadero culto a Dios si lo desconoce? ¿Cómo le puede dar una verdadera alabanza si la desconoce? ¿Cómo puede darle el cántico nuevo a Dios si desconoce lo que es cántico nuevo? ¿Cómo puede un hombre y una mujer estar en el fundamento de Dios si no conoce lo que es un verdadero apóstol, lo que es un verdadero profeta, lo que es un verdadero pastor, lo que es un verdadero evangelista, lo que es un verdadero maestro? Si usted desconoce estas cosas, usted no está en la verdad, usted no está en el fundamento de Cristo. Si usted no sabe para qué son los frutos del Espíritu Santo, para qué son los dones del Espíritu Santo, para qué son los ministerios del Espíritu Santo, usted no conoce la doctrina de Cristo. ¿Sabe qué hacen los falsos pastores? Están entreteniendo a hombres y mujeres. Lo que están haciendo ahí es quitándole el tiempo a las personas. Tiempo que de veramente lo deben de aprovechar. Eso es lo que hace un falso pastor, quitándole su tiempo, engañándolo, porque él está engañado, porque él desconoce la doctrina de Cristo. No perdamos el tiempo. El tiempo es oro. Aprovechemos el tiempo. Son los tiempos finales de la gracia. Jesucristo pronto viene en las nubes, en los aires. Jesús viene a llevar una iglesia que está llena del conocimiento de su palabra. Una iglesia que ha dado la medida de la plenitud de Cristo por medio de la palabra. Porque los que no den la medida no van a ser levantados. ¿Y cómo vamos a dar la medida? Conociendo y entendiendo la palabra de Dios. De otra manera no. Cristo pronto viene. Cuidado con los falsos pastores. Amén y amén.